lo último del mercado. Chiquis, ¿qué nos faltaba ver? ¿Qué nos falta definir? Ya tenemos claridad sobre los tipos de efectos, ¿cierto? Que hay dos grandes diferencias en sus familias, pero ahora, al momento de la aplicación, hay algo que hay que entender que funciona aquí y en cualquier software de edición de audio, en cualquiera, ¿ya? Incluso hasta en esos más básicos para celular o cosas que podríamos encontrar que quizás no se puede profundizar tanto como querríamos, no, incluso en eso, ¿ya? Y que son, digamos, los métodos de aplicación de los efectos, ¿ya? Déjenme agregar a Oscar. Son básicamente dos estos métodos y van a tener una relación directa de cómo influyen en nuestra pista de audio, ¿ya? Una de ellas es por inserción. También lo van a encontrar como insert, ¿ya? Y el otro método es por envío, donde también lo van a encontrar como send. E incluso soy apus, incluso en algunos lugares como bus, ¿ya? Para que lo tengan claro. De estos métodos, inserción y envío, el día de hoy me interesa que profundicemos en este, ¿ya? Igual vamos a ver los dos y igual vamos a entender los dos, pero vamos a profundizar básicamente en esto. Dentro de estos dos métodos, como yo les decía, están los efectos por inserción. ¿A qué me refiero yo cuando tengo un efecto de esta forma, de esta cadena? ¿Ya? Tiene que entender que siempre van a ser un proceso igual, ya sea por inserción o por envío. Pero ¿qué es lo que tengo yo? Imaginariamente, pensemos en esto. Yo tengo una pista de audio, ¿ya? Esta es mi pista limpia. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo con esta pista? Esta pista yo la llevo hacia acá y yo la quiero procesar con el efecto, ¿cierto? La pista avanza, pasa por el efecto, pero ¿qué voy a tener yo? El 100% de mi pista, o sea, toda esta pista va a ser procesada por este efecto. Y como resultado, ¿qué voy a tener? Voy a tener una nueva pista con efecto. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo mi pista limpia, la llevo en efecto, esta la aplica en un 100%, yo voy a tener solo mi pista con efecto. Si yo tengo una distorsión, cuando yo activo la distorsión, cuando yo tengo este pedal que finalmente me activa mi efecto, ¿afecta solo una parte de la pista o me afecta la distorsión al canal completo? Por favor, respóndanme las personas que conocen sobre distorsión. Hay uno al menos que ya se acusó que usa, ¿cierto? Y que pregunta por tú y un montón de cosas. Cuando yo aplico la distorsión, ¿se aplica solo una porción de la pista o escucho toda mi pista distorsionada? Eh, yo, profe, tengo entendido que el overdrive como que deja pasar un poco de señal limpia y como que la otra mitad se distorsiona. Es Como que como es un poco dual. una mentira más o menos del porte de un boque, porque tiene que ver con como en el método de funcionamiento de que, claro, cuánta señal dejo pasar yo, y por eso es overdrive, por eso una es fuzz, y por eso la otra es distorsión, y que tiene que ver con la cantidad de distorsión, pero no es que duplique la pista. Comprendo. Cuando yo me refiero a la distorsión, ¿cierto? Sobre todo, que es algo mucho se ocupa, digamos, por insert, estoy aplicándoselo al 100% de la pista. Yo estoy manejando el porcentaje, finalmente, cuánto yo decido que sea distorsionado, ¿ya? Si es que en qué medida va a ser esta distorsión, pero se aplica al 100%. Ahora pensémoslo, por ejemplo, en un ecualizador, ¿ya? Yo necesito corregir un acople. Para las personas que han tocado en vivo alguna vez, ¿conocen los acoples? Yo creo que sí. Uno lo conoce hasta cantando karaoke en la casa, curado, ¿ya? Estos acoples son una corrección, ¿cierto?, que tenemos que realizar para sacarlos en la ecualización. Cuando yo hago esto
¿Yo tengo que hacerlo al 100% de la pista o tengo que hacérselo solo un porcentaje? Ahora lo hago al revés, se los hago como pregunta. ¿Qué creen ustedes? Cuando yo corrijo un aspecto de la ecualización, ¿tengo que aplicarlo solo a un porcentaje de la pista o debo aplicarlo al 100% de la pista? A un porcentaje, ¿Por qué? porque es solo una frecuencia a la que se está, eh, ay, ¿cuál es la palabra? Acoplando, supongo. Es solo una frecuencia la afectada. Pero si yo lo aplico solo un porcentaje, ¿qué pasa entonces con el resto de la pista? Porque, ojo, no es un porcentaje lineal, es un porcentaje de la canción completa. O sea, si yo tomo todo el audio, pero no, es un ecualizador, ocupo solo una parte. Si yo estoy corrigiendo una frecuencia en específico, yo no es que la aplique, ok, lo voy a aplicar entre los 70 y los 100 Hz, ¿ya? Sino que es entre el 0 y el 100% de mi pista, pero tiene que ver no en un valor de continuidad de canción, ¿ya? Sino que tiene que ver con una cantidad de archivo. No sé si se entiende, no tiene que ver con la longitud del espectro de frecuencia, no es que yo decida un rango del espectro de frecuencia, sino que tengo un 25% de la canción. Entonces, de mi total, tengo un 25% de la canción con efecto y tengo el restante que no tiene efecto, pero es la canción total. Es difícil de entender el concepto. A ver. Dibujé un reloj esperando, por si acaso. No tiene ningún otro significado ese reloj ahí. Cuando yo me refiero a una porción de la canción, suponiendo que este es nuestro track, ¿ya? Este es mi track completo. Cuando yo me refiero a que cubre el 100% de la canción, no quiere decir en la longitud, ¿ya? Esto no, sino que quiere decir acá, en los archivos, como en el volumen, ¿ya? Si yo selecciono un 25% de la canción, significa que de mi total tengo, por ejemplo, hasta acá pasando. Y todo esto que está acá no está siendo cubierto. Entonces, cuando uno piensa en una porción de la canción, no tiene que pensar, como le decía, es como si tuviéramos un vaso y yo le digo que he hecho el 25%, es el 25% con agua. Y el resto queda en aire. O sea, si yo tengo esto fuera el total de mi canción, yo solo tengo seleccionada esa parte, pero no deja de ser el total. Cuando yo, Profe, dígame, ¿podría repetir la pregunta principal? sí, cuando yo aplico un ecualizador, ¿cierto? Yo necesito aplicar este ecualizador al 100% de mi pista o solo a un porcentaje de ella. Es una pregunta difícil, no se preocupe, no hay respuesta Profe, correcta. Dígame. Yo creo que depende, profe, igual, porque tiene que ver, como usted igual lo ha dicho, con el criterio de la persona que lo está haciendo, pues. Eh, claro, como que es, supongo, mitad decisión subjetiva en cuanto a sonido y, y la otra quizás porque realmente lo necesita, como es el caso del acople, como que no puede estar esa frecuencia ahí como molestando todo el rato, pues, como, Fíjese, si yo voy a retirar un acople, este es mi acople, tal cual, una línea, ¿no? Ese es mi acople. Si yo voy a retirar mi acople y yo voy a hacerlo bajo el concepto que usted dijo, voy a solo retirar una parte, lo voy a aplicar en una parte, en una porción, no completo. Entonces supongamos que lo voy a aplicar en una porción. Todo esto. ¿Sigo teniendo acople o no? Sé que es un dibujo súper poco representativo, pero piénselo. Si el acople dura, el acople es mi línea, esa línea, y yo solo tengo cubierto este porcentaje. ¿Voy a seguir teniendo acople o no? sí, Voy a seguir teniendo acople, aquí y aquí. Si yo necesito retirar un acople,
La ecualización no puede ser en un porcentaje, tiene que ser aplicado en el total de la pista. Porque yo, ¿qué necesito? Hacer desaparecer ese acople. Si yo lo aplico solo en un porcentaje, piensen esto, usted tiene dos canales y lo aplica solo en uno. Hay un canal que igual va a quedar siempre con el acople, ¿o no? Sin embargo, si yo tengo dos canales y los aplico en ambos canales, yo no voy a tener acople. A eso se relaciona un poco esto de que el insert aplique en el 100% de la pista. ¿Ya? En una distorsión, yo creo que hoy en día, y sobre todo lo que dice usted, según las necesidades creativas que yo tengo, puedo usar una ecualización, o sea, una distorsión donde a mí se me ocurra, y de la manera que a mí se me ocurra. Una ecualización que por lo general es correctiva, uno la tiende a utilizar en un 100%, cuando es correctiva. Cuando es creativa, da lo mismo. Usted lo ocupa en el método que quiera. ¿Ya? Y ahora vamos a entender por qué, cuál es la diferencia también en esta, ocuparlo el 100% de la pista y solo ocuparlo en una fracción. ¿Ya? Cuando yo me refiero, ¿a dónde me quedó la capa nueva? El otro método, lo vamos a entender prácticamente y vamos a decir, ah, eso era, ¿ya? No se preocupe. Cuando yo me refiero a un efecto por envío, ¿ya? Lo que yo tengo, básicamente ahora vamos a pensar en mi pista, que yo la llevo al efecto, ¿y qué voy a tener como resultado? Voy a tener mi pista limpia, ¿ya? Que es la misma, acá, y una duplicación de esta misma, que va a ser mi pista con efecto. Y la sumatoria de esto me va a dar como resultado mi nueva pista. Entonces, lo que finalmente yo manejo con envío es el porcentaje de esta pista en el total. Profe, me explotó la cabeza porque ahí me dejó para embarrar. ¿Me entiendes? De la pista y efecto. ¿Me explica de nuevo? ¿Y me explica el otro? Porque quedé colgada en el otro. Ahora sí que no entiendo el anterior. Cuando yo me refiero a un efecto por insert, tienen que pensar que yo tengo una taza con una galleta imaginaria, ¿ya? En la taza tiene té y mi galleta es de mantequilla. Entonces, cuando yo tengo mi pista limpia, que va a ser la galleta, y mi efecto, que es la taza, yo introduzco la galleta y de hecho si la dejo adentro es muy seguro que esta se deshaga, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se va a ver el 100% de sí misma involucrada, inmersa en este líquido, ¿cierto? A eso se refiere a una pista con insert, ¿ya? Nos va a comprometer el 100% de nuestra pista inicial. Ahora, si yo meto una galleta en la misma taza, pero mi galleta es una galleta que tiene la punta bañada en chocolate y el resto no. Y yo tomo la galleta desde el lado seco, ¿cierto? Y la introduzco y la saco rápidamente. La pista original va a ser la parte que está cubierta por chocolate, porque no se va a ver, digamos, mojada con este líquido que la rodea, ¿cierto? Y la pista con efecto va a ser la parte que sí se mojó. Yo voy a tener una nueva pista, que va a ser el resultado de esta galleta que está una parte mojada y una parte seca. Pero la parte mojada va a ser lo que finalmente yo voy a manejar. Va a depender cuánto introduzca la galleta, de cuánto se va a modificar mi pista y cuánto también voy a escuchar así el efecto. Por eso les digo que la próxima semana vamos a profundizar en este efecto, pero para que sepan básicamente y entiendan las diferencias desde el punto de vista de funcionamiento y también desde el punto de vista creativo, ¿ya? Lo de las galletas no es tan lejano, porque en realidad tiene relación con una, el inserción, 100% de la galleta y se mete a la taza y se desarma. Por envío, la parte que está con chocolate, o incluso si tuviera un plástico que no lo sacamos bien de la galleta, esa parte no se va a mojar y el resto sí, ¿ya? Espero mi analogía no le haya dado hambre. A mí me dio hambre. Creo que no fue muy Profe, buena una idea. consulta. Dígame. Cuando usted habla de envío, o sea, yo entendí súper bien igual que el envío es como, es, significa que no el 100% de la pista se va a afectar, sino que es como que sale otro cable por otro lado y ahí recién como que se pone el efecto.
solo digamos, un porcentaje o sea, es como un proceso en paralelo en el fondo. Sí, Creo que porque eso es, yo mi pista la envío al efecto y del efecto esta copia de la pista sale, la manda, la procesa y vuelve. Si es una vuelta bien compleja la que hace. Pero no me interesa que lo intentan por el momento tanto desde lo técnico. Ahora primero así como proceso está bien. La próxima semana vamos a profundizar en lo técnico porque hay guitarristas, a gente que mezcla sus propias pistas, a aquellas personas que quieren lanzarse en una carrera, esto les va a servir mucho porque van a entender bastante cómo funcionan los efectos también. Así que Profe, ¿y después va a haber una guía con esta materia? por supuesto, estoy atrasada con la guía anterior de los conceptos, pero sí va a haber una guía con esta materia. Lo que pasa es que esta quiero que sea un poquito más interactiva, para que, porque igual es un montón de contenido que lo vamos a ver ahora, pero que les va a servir incluso para el otro semestre. Esté conmigo, esté estudiando solo, esté estudiando sola, se haya ido a otro país, no importa, ¿ya? Pero es un contenido que sigue, porque de esta manera funciona, ¿ya? Entonces, un poquito de paciencia, pero es porque finalmente quiero darle una guía un poquito más completa sobre este concepto, ¿ya? Pero ya viene, ya viene. Ahora desde el punto de vista práctico. Vamos a Reaper. ¿No conoce Reaper? Se lo presento. Este es Reaper. Y aquí hay un montón de voces, ¿ya? Previamente grabadas. Escuchemos esta grabación. Me dice si está muy fuerte. Ensina, corra disso, tome tempo. Esta es una grabación que la encontré, en realidad no tiene un autor muy claro porque su función es como tracks de ensayo para que uno mezcle. ¿Está ahí? No me raye la pantalla, pues. Ensina, corra disso, tome tempo. Ensina, corra disso, tome tempo. E ensina, corra disso, tome tempo. Me ensina. ¡Tarán! Tenemos una grabación. Acá hay una pequeña diferencia de niveles. ¿En dónde? En la mixer, en la parte de abajo, donde yo ahora, este nuevo sector como de trabajo, donde yo voy a comenzar a regular volúmenes y donde también voy a revisar y agregar distintos efectos, ¿ya? El primer efecto que podemos encontrar acá, que uno sin saber lo que es un efecto, pero que en realidad tiene que ver con la ubicación espacial y con el entorno artístico que podemos llevar adelante, es el paneo. ¿Dónde lo encuentro? Fíjese, en su mixer, acá abajo, que están los distintos parámetros, tenemos esta primera perilla de acá arriba, esa, vamos mouse, confío en ti, esa, es el paneo. Y dice pan, center, porque están todas al centro. A continuación, ¿qué vamos a tener? M y S, que tienen que ver con mute y solo, acuérdese, primera clase. Ruteo, que esto tiene que ver con las conexiones. Aún no nos vamos a meter en ese gran pequeño universo, ¿ya? Y este fader, que va a ser nuestro control general de volumen, para que lo tenga claro desde ya. Si yo necesito escuchar solo una pista, tengo varias opciones. Una de ellas es, por ejemplo, presionar clic en uno de los faders, presionar Shift y volver a apretar clic en la totalidad. Y, por ejemplo, deseleccionar con Control o Command aquel que no quiero que esté, digamos, seleccionado, no quiero bajar, y puedo bajar el volumen de todos, ¿ya? Pero si yo hago esto, tengo que tener en claro que la configuración previa se va a perder. O sea, yo si tenía más o menos regulados los volúmenes como me interesaba que sonara, esa configuración se pierde. Por lo tanto, ¿de qué otra manera puedo escuchar mi pista en solitario? Lo mismo, selecciono las pistas acá abajo o acá arriba, con la misma técnica, clic y shift, deselecciono con control o command aquella que quiero escuchar y tengo dos opciones. Una de ellas es presionar mute a todos los canales, ¿cierto? Todos los otros canales que no tienen o que no me interesa que suenen. O también podría en solo aquel canal que quiero utilizar presionar la S para activar solo.
Veamos si funciona. E ensina, corra disso, tome tento. E ensina. Funciona. ¿Para qué sirve el panel? Esta perillita. La primera es hacia la derecha o hacia la izquierda. Mide nuestro paneo. Probemos. ¿Ya? Voy a poner el audio y vamos a ver si es que se escucha. Ustedes, por favor, digamos, díganme si es que se escucha este efecto de paneo. E ensina, corra disso, tome tento. ¿Se E escucha con paneo o no? ensina, ¿Solo se ya? corra Sí, sí se escucha. disso, tome tento. E ensina, corra disso, tome tento. Me ensina. Para eso sirve esa perillita, Profe, para el paneo. profe, Dígame. ese paneo, porque uno va como, o sea, los números que van apareciendo tienen que ver con la intensidad del paneo o con cada cuánto va yendo de un lado a otro. Tiene que ver con la variación del paneo, porque cuando yo me refiero al centro, estoy con una letra C, ¿ya? Cuando yo me muevo hacia la derecha, me va diciendo porcentaje, o sea, estoy un 3%, un 8% inclinada hacia la derecha, hasta que tengo un 100% de mi pista inclinada a la derecha, por eso se indica con un 100, ¿ya? Lo mismo hacia el otro lado, 100% indicado hacia la letra L. Es el porcentaje de pista que se mueve hacia allá. O sea que hay que como ponerle grabar y moverlo así a gusto y se va grabando eso o no. No necesariamente, pero ese es un proceso que sí se puede hacer que se llama automatización. Y lo vamos a ver también. Que uno puede grabar en tiempo real todas esas diferencias. O sea, si yo quiero mover esto acá, que suene solo esta pista, que se mueva esto, se puede. ¿Ya? Pero no aún. Veamos primero con los efectos. Ahora, yo con esto tengo ya a la vista el primer efecto, que es el paneo. Tienen que tener muy en cuenta que siempre que hagan sus mezclas pueden hacer todos estos juegos y hacer 1000 cosas, pero tienen que estar siempre equilibradas. No pueden tener demasiadas cosas a la derecha porque el lado izquierdo se va a sentir un poquito solito, ¿cierto? Para agregar un efecto, yo tengo varias formas, ¿ya? Una de ellas es presionar aquí mismo en las pistas, fíjense que dice FX. Se da cuenta que yo no estaba mintiéndole con respecto a las siglas, sino que son como lo tienen asignado un montón de software. Yo tengo acá este FX, que es el mismo de acá. Entonces yo presiono y se va a abrir una ventana. ¿Qué tiene esta ventana? Va a tener todos los plugins. Por ejemplo, yo pongo al plugins y me van a salir todos los BST, BSTI, BST3, AU, ¿cierto? Un montón de software y posibilidades que me van a servir. Pero yo en estos momentos no necesito instrumentos, ¿cierto? Porque ya no estamos agregando un instrumento virtual. Yo podría buscar en específico el efecto que quiero, que hay un ecualizador, quiero esto otro. Pero creo que una de las mejores maneras de buscar cuando uno no tiene otro BST, por ejemplo, es ponerlos de la compañía. Aquí me sale Cocos, que son los que diseña la compañía directo de Reaper, ¿cierto? Si yo lo veo y me voy en estas subcategorías más abajo, veo por diseñador y me voy a encontrar acá Apple, Arturia, Blue Cat Audio, Cocos, Digital Suburban, que son todos los, digamos, los que tengo yo instalados, ¿ya? ¿Qué voy a instalar? ¿Qué voy a abrir? De los mismos Cocos, de la misma compañía, por ejemplo, voy a abrir un ecualizador y lo voy a aplicar. Ok. ¿Cierto? ¿Cómo fue? Presioné clic ahí, se abrió la ventana, seleccioné el efecto. Aquí tengo el ecualizador. Y dice aquí que tengo unos parámetros, unos presets, ¿cierto? Preset. Acá dice, por ejemplo, pongamos esta. No sé cómo irá a afectar. Veamos si afecta. E ensina, corra disso, tome tempo. Afecta, pero es muy sutil. Lo voy a exagerar un poquito. ¿Ya? Listo. Veamos si afecta. E ensina, corra disso, tome tento. E ensina, corra disso, tome tento.
Corradiço, tome tanto. ¿Afecta o no afecta? ¿Qué dice usted? Eh, Dígame. Eso igual se escuchó como lo que usted decía del tema que le mostró, ¿no? Así como muy agudo y como... Sí, esto está súper exagerado, con hartos agudos y hartos medios. Se escucha diferente, ¿cierto? Se escucha como que hablara del teléfono, por ejemplo, ¿cierto? O sea, ya estamos viendo que hay una diferencia. Pero yo aquí, según este método, según lo que yo sé y el conocimiento que tengo previo, ¿ya? Pero esto lo digo y para que lo entiendan así. Como yo sé y entiendo cómo se aplican los efectos, yo digo, ok, este efecto es por inserción. Pero porque tengo una experiencia previa en cómo se aplican los efectos. Aquí no me está dando ninguna información si es por inserción, si es por envío, nada, ¿ya? Fíjense que yo lo tengo acá y yo lo activaba y desactivaba con este botón, ¿ya? Y de hecho cuando desmarco ese clic, como que me da a entender si que está activado o desactivado, ¿ya? Esta función se llama bypass, que es que lo deja encendido pero desactivado. No es que quitara todo este proceso, sino que sigue estando ahí, pero es cosa de que lo activemos y este comienza a funcionar, ¿ya? Como le decía, yo porque tengo experiencia en esto puedo definir qué tipo de efecto es. Entonces yo lo recomiendo de la siguiente manera. Como yo tengo mi mixer acá, y arriba tengo mi editor, ¿cierto? Aquí está mi barra de transporte, donde yo tengo play, stop, armar el loop, ¿cierto? Donde está el metrónomo, donde me da la información. Si yo bajo mi mouse, se va a dibujar una línea, justo, digamos de manera horizontal, justo entre el mixer y mi barra de transporte. Si yo tengo esta línea, que puede aparecerle de distinto color dependiendo del skin que tenga su software, yo presiono esta línea, ¿cierto? Dejo el mouse presionado, apretado, y lo levanto, se va a dibujar o se va a abrir mi menú de efectos, en donde fíjese, arriba dice Insert, y se refiere a nuestras inserciones, y abajo dice Sense Hardware Outputs. De nuevo, profe, ¿cómo hizo aparecer esa línea con esas cuestiones? Esa línea con esas cuestiones, que en realidad es el sector donde están mis efectos, donde puedo insertar o enviar distintos efectos, ¿cómo lo encuentro? En mi mixer, sobre la palabra FX, un poquito más arriba, se dibuja una línea de color turquesa, ¿cierto? Si usted presiona y deja presionado el mouse y arrastra hacia arriba, se va a dibujar su menú de inserciones, que son las que están acá arriba, y de envíos, que son las que están acá abajo. Aquí yo me di cuenta y puedo ver que el efecto está por inserción, ¿cierto? Que era lo que yo les comentaba que intuía. Acá yo estoy segura, bajo el ruteo, que el efecto se inserta. Aprieto clic y tengo mi efecto acá, con mi parámetro. Y fíjese, cuando yo desactivo este recuadro, se dibuja la palabra bypassed. Es decir, el efecto está activado, pero está bypassado. Está activado, está encendido, pero está desactivado, ¿ya? No está haciendo, a pesar de que nuestra pista de audio pasa por él, no está procesando la pista, pero no deja de estar ahí, ¿ya? Es bien importante para activar, desactivar en automatizaciones, esto como que decía la Javiera, que tiene que ver con activar en cierto momento, encender en cierto momento, mover, empezar a mover, para eso sirve mucho, ¿ya? Esto es un efecto por inserción. Yo podría agregar otro, fíjense, clic derecho y voy a reemplazar este efecto. Ni siquiera lo voy a desactivar. ¿Por qué lo voy a reemplazar? Lo voy a reemplazar por una distorsión. A ver si es que tengo distorsión en otro VST. Sí, sí tengo. Acá está la distorsión, ¿ya? Voy a cargar un preset. No, ahí no están los presets, están acá. Veamos si es que aplica esta distorsión a la pista. Ensina, corradiço, tome tanto. Ensina. Si se fija, sí está afectándola. Y no es que yo decida un porcentaje de la pista a la cual se ve afectada, ¿cierto? Sino que la pista se está afectando 100%. Pero mi preset deja una distorsión que solo
digamos, no sobrecarga o no sobresatura en exceso. Puse otro preset ahora. E ensina, corra disso, tome tanto. E ensina, corra disso, tome tanto. E ensina, corra disso, tome tanto. Me ensina, ensina, corra disso, tome tanto. Ahí estoy aplicando una distorsión que aplica, digamos, al 100% de la pista. Yo no tengo posibilidad acá de decir, esta parte nomás, sino que yo voy viendo en qué medida o en qué porcentaje le doy el efecto. Entre un 0 y un 100 voy manejando, digamos, no de manera literal, pero voy manejando esos parámetros, ¿ya? Yo recomiendo la ecualización, como le decía, en el 100% siempre y cuando esta sea desde un punto de vista creativo, o sea, correctivo. Si es creativo, hágalo como a usted se lo ocurra, ¿ya? Ahora, si yo tengo estas pistas, ¿cierto? Y supongamos quiero agregarle a todas distorsión, pero quiero que se escuche un porcentaje distorsionado y a otras no. O quiero hacer una reverb. Agreguémosle una reverb, ¿cierto? Que ese es como lo clásico que uno usaría en una voz, ¿cierto? No, estas están como verdes. Fíjese, aquí voy a cargar un preset y como le comentaba la red, usted va a encontrar, por ejemplo, una catedral, va a encontrar una sala de batería, un estadio, ¿cierto? Una caja trap que tiene ya así como un sonido bastante característico. ¿Qué es lo que vamos a elegir? Vamos a elegir una catedral, ¿no? Probemos cómo se escucha. Ensina, corra disso, tome tanto. Ensina, corra disso, tome tanto. Ensina. ¿Cuántos segundos pasaron antes de que se acabara el efecto? Contemos. Ensina. Ahí recién se fue el efecto. Tengo 6 segundos para escuchar, digamos, mi efecto. Oh, Fernando, pero ya ve, volvió en gloria y majestad. Yo aquí no tengo control de mi efecto, ¿cierto? A lo mejor ya le voy a bajar un poquito que grabamos, bájala la reverb, que mueve aquí, y uno dice, mira, no, ahora está terrible, bueno, mira. Le bajé el volumen. Sigue siendo súper largo. Sigo sin tener control de los parámetros, ¿ya? Y si bien, digamos, esta nos da un sonido bastante característico o bastante entretenido, esto nos hace perder control y a la larga nos va a traer un montón de consecuencias, ¿cierto? Es por eso que hay algunos efectos que, por ejemplo, se ocupan en envío, porque a raíz de esto yo voy divisando, voy creando un porcentaje del efecto, ¿ya? Voy utilizando solo un porcentaje del efecto. Ahora, antes de pasar a la Profe, explicación por envío, dígame. es que no entiendo eso del porcentaje, no entiendo a qué se refiere con un porcentaje, no lo Ahora entiendo. lo vamos a entender, porque por eso yo los envolví a la perdiz para que les llame la atención de qué es eso, porque no entiendo, ¿ya? Y ahora uno Ah, ya. también empieza a comprender. Pero antes de pasar esa explicación, necesito que lo piensen así. Ok, yo descubrí el método con el cual manejar el parámetro y que se escuche perfecto como yo lo hago en mi sistema, ¿ya? Entiendo perfecto cómo avanzo. La cuestión es que si yo tengo este efecto aquí, y este efecto aquí, y este efecto aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y tengo ocupado también toda esta casilla con efecto, y toda la que viene,
¿Qué le sucede a mi CPU? ¿Qué le sucede a mi computador? ¿Qué cantidad de memoria, digamos, de esta memoria temporal? ¿Qué cantidad de buffer voy a estar utilizando? ¿Un buffer alto o un buffer bajo? Justo se le cortó, se escuchó así como... Esto dije, ¿De nuevo se lo escuchó cortado? Quedé con la duda si era alto o bajo lo que me había dicho. Pero bueno. ¡Alto! Sí, va a quedar con un buffer muy alto, va a estar utilizando demasiada memoria. Entonces también otra de las posibilidades por las cuales uno crea un efecto por envío tiene que ver con la disminución de la utilización de esa memoria, ¿ya? Para que lo tenga bien en claro. Voy a borrar este efecto, clic derecho y me voy a borrar. No, mentira, porque puse offline, borrar, ¿ya? Y fíjese, lo primero que yo voy a hacer es crear una pista. Espérenme, que no me gusta mucho ese mixer a mí ahí abajo. Lo primero que yo voy a hacer es crear una nueva pista, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando yo tengo un efecto por envío, lo que yo hago es tomar mi señal, enviarla al efecto, pues se llama envío, y esta tiene que retornar, ¿ya? Entonces a esta pista le vamos a poner efecto. No se preocupe si ahora no entiende a fondo, porque la próxima clase vamos a profundizar para entender desde un esquema cómo funciona un efecto por envío. Profe, ¿qué se refiere por envío? Es uno de los otros métodos cuando yo estoy aplicando efecto. Uno es por inserción, que es el que aplica el 100% de mi señal, y el otro es por envío, que tiene que ver cuando yo doy un porcentaje de efecto para que aplique mi pista. Ahora estamos como comenzando a entender eso, ¿ya? Primero, yo tuve que crear una pista de efecto, que iba a ser la pista donde yo envío mi señal. Acuérdense que es como duplicar esta señal, es donde yo estoy enviando la duplicación, lo que acabo de duplicar, ¿ya? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo cuando creé esta pista? Yo tengo que darle un efecto. Entonces esta misma vamos a agregar esta reverb, ¿cierto? La misma que yo había hecho, ahora la vamos a agregar acá. Y le voy a poner el mismo preset. Le voy a volver a poner catedral. Está creada la pista reverb. Está creada la base de lo que hay que hacer, ¿ya? O sea, la base de cómo vamos a funcionar. Pero ahora, acuérdense que yo le dije que había que enviar un efecto. Entonces yo voy a tomar la pista y le voy a dar ese porcentaje. Voy a activar desde donde digo tú, que eres una duplicada de la voz, tienes que tener activado ese efecto. Entonces aquí, fíjese donde dice send, ¿ya? Aprieto clic, voy a abrir aquí en donde me dice agregar un nuevo envío. No se preocupe porque la próxima semana vamos a profundizar en esto. Necesito que ponga atención a cómo se realiza mientras, ¿ya? Y agrego el efecto. Voy a cerrar esta ventana, ¿ya? Y fíjese, yo si vuelvo a apretar clic, me salen aquí los controles y me dice que esto es mi porcentaje de efecto. Yo lo voy a bajar a 0, al mínimo, ¿ya? Que en realidad es infinito, no es 0. Eso quiere decir que no estoy enviando nada de mi pista al efecto. Escuchemos. E ensina, corra disso, tome tento. Esta es la pista limpia. Es tal cual lo escuchamos al principio. Ahora voy a ir lentamente agregando, ¿ya? Dando un porcentaje de envío hasta que podamos percibir el efecto. Fíjese. E ensina, corra disso, tome tento. E ensina, corra disso, tome tento. E ensina, corra disso, tome tento. Me ensina. Entonces yo ahora tengo mi pista limpia y a la vez tengo mi pista con efecto, ¿ya? Porque escucho mi pista limpia de base y yo voy diciendo, ok, quiero escuchar este porcentaje de la pista con el efecto completo, ¿cierto? Tengo la pista limpia, la pista con efecto procesada, pero yo voy seleccionando, quiero un 20%, quiero un 25%, quiero un 13%, que no se traduce en porcentaje, sino que se traduce en decibeles, ¿ya? Pero tiene que ver con esa cantidad de efecto. Voy a cambiar el parámetro acá, voy a poner una sala de guitarra que no es tan larga, la cola de mi efecto. Y fíjese, ya no voy a abrir este recuadro con un fader,
¿ya? Sino que aquí, a donde está esta línea, en el sector derecho de mi envío, hay una pequeña perilla que si yo la presiono y la dejo hacia abajo, está en infinito. Y si la voy levantando, esta se va activando y aparece esta línea, ¿cierto? Ahí se me acabó el espacio para el mouse, pero básicamente funciona directo desde acá. Probemos. E ensina, corra disso, tome tento. E ensina, corra disso, tome tento. Ahora se escucha súper seco porque el ejemplo de reverb que puse es súper seco. Busquemos otro más. Este dice de concepto. E ensina, corra disso, tome tento. E ensina, corra disso, tome tento. Entonces, fíjense, ¿cuál es la gran diferencia? Yo no tengo un efecto acá y yo podría agregar esta reverb acá y podría agregarla en este otro canal y no estoy agregando otro efecto. Estoy ocupando el mismo efecto con un doble ruteo. Entonces puedo tener dos voces. E ensina, corra disso, tome tento. E ensina, corra disso, tome tento. Como yo le agrego esta reverb y se la agrego en una porción en la cual yo puedo determinar la cantidad, de partida yo voy a manejar un sonido mucho más natural. Y a la vez estoy disminuyendo la cantidad de recursos que estoy usando, porque no estoy afectando al 100% acá, no estoy afectando al 100% acá, sino que es como que yo tuviera un cable aquí y lo estoy tirando uno hacia allá y ese me manda un cable de vuelta, ¿ya? Es un poco complejo de comprender el envío y por eso primero solo lo nombramos, vemos un poco en la práctica y también lo vamos a ver conceptual la próxima semana. Pero básicamente un poco la diferencia que dice la Javiera, que se me confunde cuando le leo el nombre, es que la diferencia por la inserción no se puede medir ese porcentaje de efecto que yo quiero tener, sino que sí o sí me afecta al 100% de la pista. Entonces como que la voz, por ejemplo, imagínense, la voz con esa reverb gigante es como que se escucha un poco perdida, como que no tuviera control al momento de la grabación. Voy a tener un montón de acoples, o sea, como resultado voy a tener un trabajo mucho más grande por resolver. Sin embargo, cuando yo lo veo por inserción, o sea, por envío, yo puedo manejar ese porcentaje de efecto. Está mi pista limpia y voy agregándole porcentualmente cuánto quiero escuchar de mi efecto. Yo puedo tenerlo en un 100% y escucharlo igual como que si fuera un envío, o sea, una inserción. E ensina. Pero no creo que esto sea lo que yo busque artísticamente versus que si lo comparo con esto, por ejemplo, que es que yo quiero retratar un espacio, como que ellos estuvieran grabando en la misma pieza. E ensina, corra disso, tome tento. Y con esto yo tengo un control del efecto en sí, ¿ya? Insisto, cuesta un poco pensarlo al principio porque hay que entender la diferencia conceptual, pero primero intentámoslo de esta forma. La inserción es aquella que nos afecta en 100% nuestra pista y el envío es aquella que nosotros le damos ruteo a una de las salidas de nuestra pista, duplicamos la salida, ¿ya? Y una de esas duplicaciones recibe el efecto. Lo que yo decido finalmente cuando estoy utilizando un envío es qué cantidad de esa pista con efecto quiero escuchar. En inserción no puedo seleccionar ese porcentaje. Sí o sí escucho la pista con efecto. Y en envío es la sumatoria de mi pista limpia más la pista con efecto. ¿Cómo vamos ahí? ¿Muy difícil? ¿Me están Profe, anotando? Dígame. ¿esto cómo se podría hacer en el FL? Porque hasta donde yo sé, el FL Studio tiene casi puro, de hecho en el mixer tiene puro insert. Entonces tendría como que crear un canal aparte de envío. Para hacer el envío uno tiene que crear un canal sí o sí, ¿ya? Porque tiene que ser un canal que sea especializado en el efecto. Ahora, desconozco el método de FL Studio porque además FL es un software que recién está agregando la edición de pistas de audio. Debe tenerla. Si tiene la posibilidad de insert, debe tenerla. A lo mejor en FL lo que hay que hacer es crear un auxiliar, un aux,
Y ese es el que hay que reconectar. Lo que voy a hacer es buscar videos de FL Studio, cómo aplicar los efectos por envío y se los mando, ¿ya? Como para que lo puedan aplicar dentro de su software, ¿ya? ¿Le parece? Como para que no quedemos con duda, ninguno de los dos. Gracias. Es complejo. Yo creo que esta es la parte más compleja y por eso también se ve ahora, porque en el segundo semestre hay una profundización de esto. Como tienen que hacer música electrónica, visitar lo que significan los loops y los samples, es fundamental ahí el uso de efectos, porque a veces son cosas súper pequeñas, pero que terminan argumentándose desde un punto de vista, desde los efectos, ¿ya? Pero por ahora es importante que comprendan eso. Inserción, 100% yo manejo el efecto como tal, no manejo la porción de efecto que me va a afectar. Por envío, la pista se duplica y a esa duplicación se le aplica el efecto. Y yo decido cuánto de esa pista con efecto quiero escuchar. Esa es la gran diferencia. Esos son los dos grandes parámetros que hay que tener en cuenta. Ahora, cuando yo trabajo en lo personal, por ejemplo, con mezclando, realizando estos procesos de agregar efectos, ¿cierto? Hay muchos de ustedes que incluso trabajan con dos pantallas, porque es súper común, ¿ya? Yo tengo una pantalla arriba y tengo la otra abajo. Cuando yo trabajo, por ejemplo, mezclando, tiro el editor, es decir, esta sección que está acá arriba, lo dejo en la otra pantalla y esta sección que está acá abajo lo dejo solo para mí. Pero para eso tienen que estar en ventanas aparte. En Cubase yo presiono F3 y esto aparece en ventanas aparte. En Ableton Live está inserto dentro de una de las vistas, no se puede separar mucho. Puede que las versiones más actualizadas sí. En FL Studio no sé si se puede separar, pero aquí tengo la posibilidad de que se puede separar. ¿Cómo? Presiono clic derecho. ¿En dónde? Fíjense, si esto está así. En este sector donde no hay pistas, o en estos sectores acá donde no hay ninguna selección, porque si yo presiono mi clic en otro lugar, voy a tener, siempre me va a abrir otra opción, ¿ya? Clic derecho donde no hay pistas y selecciono Dock Mixer in Docker. Y el mixer se separa, es una ventana aparte. Entonces ahí yo lo puedo tirar a la pantalla que tengo al lado o a la pantalla que tengo arriba, ¿cierto? Por ejemplo, no sé si pueden ver ahí, pero con eso yo separo las pantallas. Entonces, esto nos va a permitir una funcionalidad también distinta porque yo voy a comprender, ahora entiendo, acá están las inserciones, acá están los envíos, acá está mi pista y de acá estoy yendo, ya, no, ya. La profe dijo que iba a explicar las conexiones y ahí podemos verlo. Esto es básicamente un efecto por inserción y por envío, ¿ya? Hay grandes diferencias entre cómo aplica uno o cómo aplica todo. Fíjese. Profesor, me perdió el mixer. Usted se va a ver mixer. O también con las teclas Control más M, Command más M si es que tiene Mac. Yo me voy de nuevo a esta parte, aprieto clic derecho, Dock Mixer in Docker, porque lo quiero poner abajo. Entonces ahora fíjese, voy a cambiar esta red y lo voy a poner, voy a reemplazar este efecto. ¿Por qué lo voy a reemplazar? Por un ecualizador. Sí, podemos ver efectos dinámicos, pero necesito que veamos esto primero. Fíjese, yo tengo mi ecualizador, ya, le voy a sacar los bajos, le voy a sacar medios y le voy a dar muchos agudos. Profe, ¿ese Q sería paramétrico? Sí, paramétrico, porque es por parámetro. Fíjese, yo apliqué mi efecto, ¿ya? Y le voy a poner, le voy a sacar las inserciones, o sea, los envíos. Voy a dejar la voz aquí sola. E ensina, corra disso, tome tento. E ensina, corra disso, tome tento. No tiene mucho sentido aplicar un ecualizador de esa forma, porque tengo que ocuparlo al 100% para que se sienta. Si no, no se escucha. No hay diferencia. E ensina, corra disso. Fíjese lo que voy a hacer. Voy a tomar este ecualizador y lo voy a arrastrar. Lo voy a copiar hasta la pista. Voy a borrar este que está acá. De hecho, aquí igual. Vamos a remover. Y dejé el ecualizador por inserción. E ensina, corra
voy a volver atrás con todo lo que borré. Así se escucha por envío en un 100%. E ensina, corradiço, tome tento. No es mucha la diferencia. Lo voy a arrastrar, voy a borrar esto que está acá, lo voy a remover, voy a borrar estos 3 canales y voy a dejar ahora sonando el ecualizador por inserción. Es súper diferente. Es súper diferente cómo afecta la pista. Por eso es fundamental tener en claro en qué lugar se utiliza la ecualización, ¿ya? Vamos a ocupar otro tema, uno que se sienta más, de hecho. Voy a cargar otro track, para que veamos los ejemplos dinámicos. De todas maneras, la próxima semana vamos a profundizar en 2 efectos también. Vamos a profundizar en la ecualización y en la compresión y en el método por inserción, por envío. Y lo último que ya es como lo del clipeo, que es muy fácil. Ya no nos queda nada. No. Esta semana tampoco van a tener tarea, ¿ya? Así como tienen que buscar esto, tienen que hacer esto. Yo les recomiendo que practiquen, ¿ya? Esta semana, de hecho, si pueden, avancen en su maqueta final, vean cómo pueden agregarle el efecto por inserción, vean más o menos qué es lo que les llamaría la atención dentro de las cosas que podrían hacer. Si es que tienen que duplicar una pista porque solo quieren insertarla en un sector, no quieren insertarlo en la pista completa, aprovechen de practicar con todas esas como cositas que pueden ser muy chicas, pero que finalmente influyen mucho en el resultado final, ¿ya? Vamos a volver a nuestra primera canción. Esta canción ya ha pasado por un proceso de compresión, ya viene, digamos, con ese parámetro, pero ahora vamos a ver la exageración, para a través de la exageración poder comprenderlo, ¿ya? Voy a poner un... Este es un compresor, ¿ya? Aquí vienen un montón de parámetros que vamos digamos, a profundizar la próxima semana para que también comiencen a entenderlo, porque van a empezar a aplicarlo harto. Sí, el trabajo MIDI se puede hacer con el mouse si usted quiere, da lo mismo, no hay uno de los métodos. Tiene 3 métodos para escribir, con el mouse, con controlador MIDI o con el teclado del computador. Y un cuarto, puede importar un MIDI. Entonces yo acá tengo distintos parámetros, ya como les decía, la compresión lo que va a hacer es regular un poco mis rangos dinámicos, en donde yo voy a tener, digamos, un threshold que va a ser el que me va a decir qué porcentaje o desde qué decibeles yo me comienzo a aplicar. El ratio que tiene que ver con un porcentual de la limitación, digamos, una proporción de cuánta va a ser la reducción que voy a tener, ¿ya? De hecho, arriba les está explicando el software, mientras yo hablo, le está explicando lo mismo en inglés. El ataque tiene que ver con el mismo concepto de las envolventes, ¿ya? Y tiene que ver con qué tan rápido va a actuar la compresión. Si yo tengo un ataque muy corto, va a actuar el compresor de inmediato. Si tengo un ataque largo, este se va a demorar un poco en hacer efecto. Y lo mismo con el release, tiene que ver con el tiempo en el que deja de funcionar el compresor, ¿ya? Si tengo un release corto, quiere decir que mi compresión va a dejar de funcionar muy rápido. Para baterías nos va a dar un sonido mucho más lleno, mucho más concreto, ¿ya? Cuando yo uso compresor, lo más importante para determinar que un compresor está bien o está mal usado, quiere decir que cada vez que yo activo o desactivo mi compresor, yo no debería tener grandes diferencias en el volumen, ¿ya? Voy a utilizar el compresor ahora, lo voy a utilizar con todos los parámetros lo más exagerado posible, porque la próxima semana vamos a entender cómo se aplica cada uno de estos parámetros, igual que en la ecualización, ¿ya? Probemos. El porcentaje
Fíjese, el porcentaje en el que yo les dije que iba a comenzar a aplicar el efecto actuar. Lo tengo en 0 decibeles. Eso quiere decir que cuando llegue en el máximo no pasa nada. Fíjese cómo se va comiendo, ¿cierto? Escuchando chupado. Ese concepto como bien, a lo mejor que se va a entender muy poco afuera, pero quiere decir que como que el parlante se comiera el audio, ¿ya? Ahí no queda audio. Lo tengo tan apretado, tan limitado su rango dinámico que está todo así. Es un bloque. Pero no se distorsiona, a diferencia de la distorsión, ¿cierto? Sino que este se escucha como que estuviera siendo apretado dentro. No hay ratio, no hay compresión. Yo no estoy limitando el volumen, ¿ya? Pónganle atención al bombo, a cómo suena con y sin el compresor, ¿ya? Si es que hay un cambio de señal, porque acuérdense, el compresor como va a limitar nuestro rango dinámico nos va a dar mucha más fuerza en algunos sectores, ¿ya? Escuchemos. Sin compresor. La compresión tiene que ser bien sutil. Se tiende a pensar que la compresión tiene que ser bien exagerada para que se sienta. Y yo en lo personal, fíjese, aquí lo voy a hacer bien exagerado y siento que se escucha bien. ¿Dónde está la fuerza de ese bombo? Desaparece. La caja, fíjense en la caja. Son cosas súper sutiles en donde comienza a aparecer la compresión, pero tiene que ver con eso, como le decía, regular los rangos dinámicos. Si la caja suena muy fuerte, porque tiene mucha diferencia con el rango dinámico más bajo, ¿qué va a hacer? Esa frecuencia, justo ese momento, ese instante donde suena la caja, se lleva hacia abajo. En este en específico yo puedo escuchar hasta lo que estoy comprimiendo, la cantidad. Eso estoy disminuyendo, porque eso se sobresale. En lo personal, el uso del compresor debe ser bastante delicado, porque ustedes pueden matar el rango dinámico de un tema. Un tema puede ir súper bien y se está preparando la batería, y usted está así, ya está listo para bailar, y empieza la parte del bailoteo, y nunca explota. Nunca se siente ese pum, pum, pum. ¿Y por qué? Porque aplicó tan agresivo un compresor que terminó anulando su rango dinámico. O sea, de tener poquita fuerza a tener mucha fuerza, eso ya no existe. Siempre tiene el mismo límite de fuerza. Yo no recomiendo para nada, lanzarse en los compresores si no se entienden, ¿ya? ¿Por qué no lo recomiendo? Por lo mismo, porque va a terminar matando o apagando a lo mejor la emoción que tiene su composición. Y a lo mejor puede ser una emoción súper linda, ¿ya? Súper, que se va a ver coartada por como no comprender como bien este concepto. Chiquis, Profe, una pregunta. dígame. Respecto a la compresión,
Cuando uno, no sé, por ejemplo, graba una guitarra, un piano o cualquier instrumento y se da cuenta que se grabó muy bajo o que no da como la ganancia necesaria, comprimir es realmente como un buen camino para poder solucionarlo, se podría decir. No, es un pésimo camino para solucionarlo. Porque uno al final lo que va a hacer es forzar el rango dinámico. Entonces, si te quedó despacio, como se va a ver forzado, es como uno termina distorsionando la señal. Pero porque cometiste un error de grabación. Para eso hay un parámetro específico que se llama maximizador, ¿ya? Que con ese tú puedes levantar la señal o darle, digamos, el nivel que te podría servir en caso de que quedes bajo. Pero esto es solo como emergencia, porque sí o sí te va a agregar un ruido. Piensa que como tenéis tan baja la señal, se va a ver en la obligación de forzarla para subirla. Te va a subir con un maximizador, vas a poder aumentar esa frecuencia, esa señal que tenéis baja, pero tenéis muchas posibilidades de ruido. Yo en lo personal recomiendo grabar de nuevo si es que se puede. Si no se puede, maximizador. Gracias, profe. Es un poco complejo comenzar a comprender esto de los efectos, pero está bien, está bien. Y acuérdense de la primera vez que ustedes se encontraron con su instrumento. Yo la primera vez que me encontré con una guitarra, que a lo mejor la guitarra puede ser uno de los instrumentos más comunes del mundo, para mí fue catastrófico resolver en mi cabeza cómo se afinaba, si yo no tenía idea de afinación, y en qué notas, y cómo suenan. O sea, uno también se encuentra así, con un universo abismante. Yo hasta el día de hoy no puedo tocar instrumentos de viento porque son con los únicos que no me he llevado nunca muy bien, ¿ya? Pero aún así los veo y digo, qué bonito, y las notas, pero porque yo ya pienso, reflexiono distinto. Ahora es lo mismo con esto, ¿ya? Es un efecto, hay métodos, hay dos métodos y que tienen una funcionalidad, por mientras reexplote y reexplote el efecto por inserción. Acuérdese, abrir este menú, seleccionar con el recuadro, buscar un listado y cargar un instrumento, o sea, un efecto, ¿ya? Profe, no tengo efecto, no me gustan los que vienen ahí, son re feos los cocos, esa marca es como básica. ¿Se acuerda de esa página que yo ponía 200 free BST? Ahora sí, 200, estaba escribiendo en el chat de ustedes. Yo me vuelvo a meter en la primera página, lander.com. ¿Y qué es lo que encuentro acá? Voy a encontrar un montón de efectos. Acuérdense que los efectos son VST. Teníamos los VSTI, que eran los instrumentos, ¿cierto? Virtuales. Y tenemos los VST, que es esta tecnología de estudio. Esto existe, la gran mayoría existe en real, ¿ya? En un fierro, en físico. Y si yo me voy acá al listado, tengo los mejores VST sintes, los mejores VST de batería, los mejores VST de guitarras, los mejores VST de efectos. Presiono clic y fíjese, se va a encontrar acá con un listado muy grande de altas cosas. Este es un chorus, de hecho ahí le dice que es un chorus digital. Acústica TAN, un pedal de trémolo, ¿cierto? Acá tengo otra herramienta, un nivelador. Este, por ejemplo, este leveling tool le serviría para levantar una pista que quedó abajo, ¿ya? Puede ser como un compresor, pero también le funciona. Efecto Doppler. Por ejemplo, si yo sigo bajando, me encuentro acá más con ecualizadores, ¿cierto? Paramétricos. Por acá había uno bien. Este, por ejemplo, Blue Cats. Este yo lo bajé y es bastante bueno para hacer gratis, ¿ya? A mí me funcionó súper bien. Súper bien. Pensando que es gratuito. Por acá uno empieza a ver y se van a topar con que hay réplicas de efectos que a lo mejor ustedes ya conocen, ya han visto. Van a ver algunos que a lo mejor no conocen, van a tener que googlear. Esta colección, por ejemplo, no es gratis, ¿ya? La Native Instrument se paga. Ecualizadores, clip shifter, autopan, o sea, van a empezar a ver que hay un montón de efectos y un montón de tecnología gigante alrededor. Aquí también les hago la invitación a que vean videos, a que busquen. Lo que yo recomiendo que bajen ecualizadores como este, ¿cierto? Ecualizadores como el Blue Cat, compresores y que busquen una reverb, que son casi nunca, sus parámetros nunca son como muy completos en los que vienen de base. En Cubase, la reverb que viene de Cubase por defecto es bastante buena. El ecualizador que viene también, pero no el DJ, sino que el Studio EQ. Es bastante bueno. Pueden bajar VST, pueden bajar plugins, ¿ya? Pueden un delay, fíjense. Acá hay otro trémolo. O sea, hay un montón de cosas que podrían bajar y comenzar a explorar, ¿ya? Dejo esa invitación completamente abierta. El método de instalación es el mismo. Si tiene instalador, tiene que instalar el instalador.
Si no tiene instalador, tiene que copiar este DLL o el archivo correspondiente a la carpeta de software. Si no lo reconoce, tiene que pensar que es muy posible de que no esté optimizado para su sistema operativo. No se sienta mal, es completamente normal. Este también lo tengo yo, el TDR Nova. Profe, Dígame. respecto a eso, a lo del DLL, yo he intentado descargar hartos plugins y siempre me tira ese error de que falta API C Runtime DLL. ¿Usted sabe cómo se podría solucionar? API C Runtime, ¿tenía algún otro VST instalado? Sí, tengo varios Tenía unos API craqueados. instalados, ¿no? ¿Tenéis craqueados por ¿Cómo? ahí? Unos API, Sí. unos Waves craqueados. Sí, profe, una vez intenté descargar unos waves y me tiró ese error de que faltaban como unos DLL. De Ahí hecho, está intenté descargar. el problema. ¿Es un virus? No es un virus, es el crack que queda incompleto. Entonces, cuando tú lo instalas, a lo mejor van a haber algunos que te van a reconocer, pero hay otros con los que el computador te dice, disculpa, tú no estás pagando por los oficiales, a pesar de que te Ah, funciona. Yo por eso hago la recomendación del no uso de pirata, no porque no creo en la piratería, ¿ya? No debería decirle esto tampoco, pero cuando uno se mete con piratas, tiene que saber dónde se mete, porque es bien complejo. O sea, también, pues si tienen un spyware, por ejemplo, y no sabe, y si usted, por ejemplo, ahora está cobrando el 10% y puso su cuenta root y después llega a la casa y se da cuenta que no tiene ni uno en la cuenta root, puede ser por estos mismos datos a través de un BST pirata que usted bajó. Y se da cuenta que su caray. plata se fue a una cuenta en Rusia. Es completamente posible, ¿eh? Completamente posible. Ay, Profe, gracias, Dígame. profe. yo le hablé hace tiempo porque me había descargado unos BST eh, bueno, la cosa es que pude descargar uno finalmente que me lo reconoció Reaper, Ujú. pero todavía no estoy con ninguna percusión, entonces como quería que me recomendara uno que tuviera instalador, ojalá. Pero, ¿Y qué te puedo mandar? Tengo unos enlaces, si quieres. ya, Eso, bueno, ¿ven? ¡Tirín! Esa yo creo que es la mejor solución porque de hecho yo te iba a decir, ¿sabéis qué? Estoy súper complicada porque me di cuenta de que no hay batería, no hay muchas baterías gratuitas, no hay muchas percusiones gratuitas y que al final uno termina como bajando pirata, viéndose sí o sí en esa dificultad o en definitiva usando clips de audio. Entonces, yo encuentro mortal que la liga diga, yo tengo unos links, ¡pum! Listo. Se ha hecho de manera virtual aquello con lo que salvábamos en presencial. Compañerismo, también existe en la virtualidad. Pero igual le voy a echar una miradita. A ver, este fin de semana, yo creo que para el lunes, para tener así con concreto, como miren, bajé estos sirven, estos no sirven. ¿Ya? Para tener por lo menos un listado claro de BST y un listado de BSTI, para que no queden como más cortos con ese problemita. ¿Le parece? Hay alguien que le dije, recuérdeme esto, tengo que mandarle un video de FL Studio, ¿cierto? Sí, como los efectos por envío en FL Studio, si no me equivoco. Para que me lo recuerde, si es que pasa el rato y no se lo mando, profe, por favor, ¿ya? Chiquis, eso. Esto ha sido básicamente nuestra clase del día de hoy. Es harto contenido, es bien complejo, pero a la vez no es tanto, ¿ya? Desde un punto de vista teórico, es a lo mejor un poco más complejo de entender, pero de a poco, como lo comencemos a poner en la práctica, nos vamos a dar cuenta de que no era tan difícil. Necesito que sí o sí practiquen con efectos por inserción en el software que usted tenga, el que sea. La próxima semana vamos a resolver en detalle los efectos por envío, ¿ya? Pero para aquellas personas que ya están adelantadas, les voy a mandar este de FL Studio. Cualquier duda que tenga, escríbame al WhatsApp, escríbame a Facebook, escríbame a Instagram, pero no me escriba el viernes o el jueves a las 11 de la noche, porque no le voy a contestar. Lo voy a mirar y decir, y lo voy a dejar al lado, ¿cierto? Porque se imagina, yo le empiezo a pedir trabajo a las 11 de la noche, no, usted me denuncia. Si no, te encuentra medio, se le echó a perder el celular y solamente está accediendo, por ejemplo, a través de internet, por favor, escríbame a mi correo paulinalobosmaca@gmail.com, a mi correo personal. Al igual que usted, como yo estoy ocupando correo institucional y están haciendo la migración de los correos, también estoy con problemáticas de acceso. Entonces, cualquier cosa que usted sienta que tiene que ser corregida por mail, mándemela al correo. Suba los trabajos. Acuérdese que tiene plazo hasta el 14 para enviar las 6 guías que tenemos de trabajo y hasta el 19 para mandar el trabajo final, que va a ser abierto durante este fin de semana para aquellas personas que ya se consideran listas,
Pero insisto, si usted lo manda y se saca un 4, de ahí no hay posibilidad de llorar. Yo voy a esperar hasta que pase el contenido, porque con eso me aseguro de que si usted pasamos el contenido y no le fue tan bien como esperaba, tengo la posibilidad de recuperar y saber en dónde puedo rescatarle. Pero si no, usted llega y lo hace, ay, filo, no voy más a clase, no funciona muy pareja ahí la balanza. Cuídese, lávese las manitas y nos vemos el próximo viernes. Descansen. Chao, profe, que esté bien. Chao, nos Chao, vemos. profe, nos vemos, cuídese. Usted igual. Espero sus trabajos, por favor, para este fin de semana muy entretenida corrigiendo trabajos. Nos vemos.